La presencia en el estudio de Ramón Emilio Concepción, quien es precandidato a senador del Distrito Nacional por el Partido Revolucionario Moderno, PRM. Buenos días, Concepción. Buenos días, Carlos. ¿Cómo están las actividades? ¿Cómo están las actividades en busca de la nominación? Mira, todos los días, en distintos barrios del Distrito Nacional. Incluso ayer en la tardecita con el jovencito, el Benjamín de los aspirantes, un aspirante a regidor, Ángelo Tiburcio, en la circunscripción 2, precisamente por ahí por los lados del Supermercado Nacional de Arroyo Hondo, en esa plaza que está ahí, una reunión preciosa con los jóvenes. Ese muchacho tiene apenas 21 años, es el aspirante más joven que tiene la boleta electoral ahora mismo en este momento. Y todos los días en distintos barrios de la capital, Guachupita, Gualey, Villajuana, precandidato, ¿verdad? Precandidato, sí, precandidato hasta este momento. Hasta que no se haga la convención, todos somos precandidatos. ¿Cuándo está pautada, doctor, la convención del PRM para elegir? No hay fecha todavía. Se supone que debe ser final de septiembre o principio de octubre, pero no hay fecha determinada todavía para hacer la convención de la elección de los candidatos. Pero hay una decisión de hacer la convención porque ¿Cuánto yo no sé antes, qué verdad? ocurre. Parece que la democracia moderna de los partidos implica que el sistema de convenciones ya no existe. Todo el mundo se va por las encuestas, la reserva, el dedo. ¿Se va a inscribir el PRM en esa lógica moderna? No creo. Y Santiago, que me precedió en el programa, explicaba. Tú sabes que los partidos estatutariamente tienen una reserva de un 15 a un 20% de las candidaturas. Ciertamente, esa posición estatutaria es la que preserva después los grandes problemas que se dan. Es correcto. Si violan los estatutos, ahí vienen los problemas. Es correctísimo. Y sobre todo después de la nueva Constitución, que el artículo 216 es garante de la democracia interna en los partidos políticos. Entonces, pero definitivamente, de acuerdo a la ley, tienen los partidos políticos una reserva entre un 15 y un 20% para las alianzas, algunas candidaturas que todo el mundo sabe que tienen muchísimas posibilidades y a veces se evita el trauma de la convención. Pero donde no hay acuerdo, donde no hay consenso y donde hay 3, 4, 5 candidatos, no hay otra forma de determinar un candidato que no sea por una convención libérrima, una convención bien organizada. Y el que gane la convención entonces es el candidato electo. ¿Por qué? ¿Con quién y para qué quiere ser senador? Mira, número uno, yo creo que el Distrito Nacional merece un verdadero senador. Nosotros hemos tenido un senador en el distrito, creo que 3 periodos consecutivos. Yo no he visto todavía el primer proyecto de ley que ha presentado ese representante del Distrito Nacional, número uno. Pero antes que ser senador del Distrito Nacional, yo pretendo ser un senador de la República, número 2. Aquí hay que legislar para poner un tope al endeudamiento irresponsable que ha llevado el Partido de la Liberación Dominicana desde que llegó al poder en 1996. La deuda pública consolidada en el 96 era apenas de 4.800 millones de dólares. ¿Ustedes saben cuánto está la deuda hoy? Casi en 42.000 millones de dólares, de los cuales el presidente Danilo Medina tiene casi 17.000 millones tomados, lo que proyecta que al 16 de agosto del año que viene, Danilo Medina terminará endeudando el país por más de 20.000 millones de dólares. Es decir, que en 4 años, este presidente tomaría el 50% de la deuda histórica del país. Entonces se requiere una legislación, como existe en todos los países modernos y los países desarrollados, donde se ponga un límite al endeudamiento público. Ustedes recuerdan un gran debate que hubo en los Estados Unidos en el 2014, que hubo que cerrar prácticamente medio gobierno si no se aprobaba una autorización más al presidente Obama para que pudiera coger un préstamo más. Porque imagínate, tener un Congreso como el que tenemos nosotros, que yo le llamo, actúan bajo las órdenes de la vetusta monarquía de la Comisión Política, que ellos decidieron modificar una constitución, y ese Congreso modificó una constitución por orden de esa vetusta Comisión Política, simple y sencillamente para hacer un traje a la medida del presidente de la República. Entonces el país necesita de verdaderos legisladores. Este Congreso para lo único que ha servido es para endeudar el país
y no sirve ni siquiera para fiscalizar el costo de las obras de infraestructura. Machi ahorita planteaba que el tema de Odebrecht es un tema solo brasileño. Creo que no. Se ha llevado funcionarios ya en Italia, y en Argentina, y en España. Aquí, por ejemplo, Odebrecht hizo la carretera Abanico-Constanza, que se había presupuestado para terminar costando 41 millones de dólares. Terminó en 112. La carretera Jarabacoa-El Río Constanza, que se había presupuestado para costar 10 millones de dólares, terminó costando 101 millones de dólares. La carretera San Cristóbal-Baní, 26, 27 kilómetros. Yo lo que digo es que la parte dominicana de Odebrecht no está mencionada en ningún sitio. Solamente los que tienen interés político. Odebrecht la están investigando en el mundo entero por los sobrecostos y por los sobornos solamente financieros. Aquí en República Dominicana, solamente los que tienen interés político lo mencionan, pero tampoco presentan pruebas de lo que están afirmando. Yo estoy presentando pruebas de sobrecosto de 3 obras que están ahí a la vista de todo el mundo. No. Carretera dicho Constanza, que carretera Constanza. Que se ha dicho, ese otro dicho. Machi, yo soy de Constanza. Óyeme. Yo soy de Constanza. Y yo soy de la capital de la calle Abreu. Y cuando se presupuestó el abanico Constanza, busca las informaciones, te la puedo traer a un próximo programa. Se presupuestó en 41 millones de dólares. Y cuando la inauguraron... Tú siempre me traes la cosa en el próximo programa. No. Yo siempre te traigo la cosa cuando tengo que traerla. Óyeme lo que te voy a decir. Dime, Machi. El problema de Odebrecht, te reitero, es un problema brasileño. No es brasileño, es una multinacional que ya se ha llevado funcionario en Italia y hay investigación abierta en España. Darle significación política en el país no es lo que procede. Bueno, pero mira, con eso no, espérate, Roger Noriega, tú sabes quién es Roger Noriega, ¿verdad que sí? ¿Lo conoce? No conozco. No lo conoce. Tú no conoces entonces el que fue representante de América Latina para el gobierno norteamericano en los gobiernos de Clinton. Roger Noriega habló de las irregularidades de Odebrecht en República Dominicana. Pero vamos a tener paciencia. Y no habló de las irregularidades de Estados Unidos en la República Dominicana. No sé si habló. Yo sé que habló de Odebrecht y de República Dominicana. Lo que interpreto con esto es que usted, desde su posición de senador, va a tomar iniciativa de cara a enfrentar la corrupción. Totalmente. Totalmente. Es que el país no puede seguir como va, señores. Yo estoy dando 3 datos específicos. Una obra se puede proyectar y que al final cueste un 10, un 12, hasta un 15% más. Pero ninguna obra de infraestructura puede costar el 100% en ningún país del mundo. Yo he dicho, el kilómetro de metro más caro que se ha construido en el mundo se construyó en República Dominicana. Tú coges desde el metro de Shanghai, el más moderno del mundo, que camina sobre levitación magnética, cuesta alrededor de 14.8 millones de dólares el kilómetro. El de Santo Domingo cuenta entre 60 y 79 millones de dólares. ¿En el metro? En el metro. En el metro, la primera línea de Villamella a la feria, 10 kilómetros, costó 790 millones de dólares, de acuerdo a la cifra que dan ellos. Pero es tiempo de someter eso a... Bueno, yo he dicho que de ser electo senador... Cuando tenga el poder político, es que van a hacer. ¿Y tú quieres que se lo lleve ahora aquí al Tribunal Superior Electoral, al Constitucional, a la Suprema Corte de Justicia? ¿Tú quieres que se lo lleve? A las instancias judiciales. ¿A cuáles instancias? No hay instancias judiciales. Todas mandaderas del Poder Ejecutivo, por Dios. Bueno. Mire, Concepción. Todas mandaderas del Poder nada, Ejecutivo, entonces. sí estamos hablando. Porque no la podemos juzgar. Si no la podemos juzgar, no estamos hablando de nada. Machi, el país es testigo de todo lo que pasó en el Tribunal Superior Electoral con nosotros. Y te voy a poner un ejemplo que sé que a ti no te va a gustar. Cuando se llevó la expulsión de Hipólito Mejía al Tribunal Superior Electoral, el Tribunal Superior Electoral dijo, no puedo opinar ahí porque eso es disciplinario. Sin embargo, la semana pasada, cuando le llevaron la expulsión de los reformistas, ahí sí pudo revertirse la decisión y era disciplinaria igual. Entonces, cuando nosotros llevamos el hecho de que Miguel y el PRD sacó del padrón a toda la militancia del Partido Revolucionario Dominicano, se habían dictado 7 sentencias que no admitían ningún tipo
de admisión que pudiera sacarse un militante de un partido político, aún cometiera faltas sin un juicio político. No es una mala defensa esa. No, no es una mala defensa. Yo lo que te estoy diciendo es lo que está pasando. Porque si, tú a mí no me vas a poner a que yo le están rechazando, puede ser una mala defensa. Hay la posibilidad de eso. ¿De qué? Porque tú dices, cuando llevaron la de Hipólito, funcionó. No, espérate. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, como diría el doctor Jacín. Si es materia disciplinaria y la Constitución y la ley dice que el tribunal no tiene que opinar en materia disciplinaria a menos que no se viole un derecho fundamental y se declara incompetente, ¿cómo es posible que en el mismo procedimiento utilizado para Hipólito admite la expulsión y entonces en el del Partido Reformista la anula y le manda su restitución como miembro? Es la misma materia disciplinaria. Lo que sucede depende del color del cristal con que se mire. Pero vamos a una cosa, mira, Junior hacía una pregunta: ¿por qué quiero ser legislador? Y yo he dicho que un senador no debe circunscribirse solo a subir y bajar las manos cuando le presentan un proyecto. Un legislador debe ser un fiscalizador del uso de los fondos públicos. Un legislador debe a veces parar malos proyectos de leyes que se llevan a ese Congreso. Por ejemplo, cuando un presidente lleva un informe del que tiene que llevar todos los años, ¿cómo es posible que aquí en la República Dominicana no haya un legislador que verifique si eso que está diciendo el ministerio a través del presidente de la República es cierto como lo están planteando? Y después que se da un descargo ahí en el Congreso, es difícil que tú puedas abrir un juicio por corrupción porque ya tiene el descargo que te lo aprobó el Congreso. Entonces un legislador es mucho más. Bueno, ahí tú estás planteando que cuando tú seas, entonces las cosas ocurrirán así. Puede tener la certeza y la seguridad que yo no seré una caja de refresco en ese Congreso. Pero también hay que tomar en cuenta de que según al parecer el PRM también tendría el interés de congraciarse con algunas, resolver unos cuantos problemas con lo que son las candidaturas principalmente en la capital. Entonces, ¿congraciarse en qué sentido, Carlos? No, porque por ejemplo se ha hablado de la posibilidad, hay quienes han hecho el planteamiento de que el candidato a senador, la candidatura a senador, el PRM pueda conferírsela a Juan Bolívar Díaz por el asunto de estar bien con el asunto de la sociedad civil. El problema entonces, se dice que eso puede, entonces eso iría en detrimento de las aspiraciones suyas. No, porque en el Distrito Nacional lo primero es que hay 5 precandidatos a senador. Entonces, si Juan Bolívar o cualquier aspira, tendría que someterse a los filtros de una convención. Es que con Juan Bolívar ya van hasta, incluso se justifica, se habla de que quizás ese giro, esa especie de cambio de actitud de Juan Bolívar en cuanto al PRD, y ya más o menos más próxima a lo que tiene que ver con el PRM, ya tiene que ver como una preparación de terreno ya para ingresar esa eso en los lugares donde no hay precandidato, candidatura senatorial, entonces pueden reservarse esa candidatura o pueden en una alianza, pero en el distrito hay 5 aspirantes a senador. En el distrito no hay otra salida que no sea una convención. ¿Usted no cree también que el PRM, por ejemplo, en cuanto a la candidatura a senador, pudiera bien, para granjearse o para garantizarse ciertos recursos económicos, pudiera optar por David Collado? Ya ahí tiene el respaldo del Grupo Vicini también. Sin convención. David está aspirando a la alcaldía del Distrito Nacional y va a una convención con el compañero Fello Superví, con la compañera Farideh Raful, que también está aspirando. No, esas son especulaciones. La realidad es que hay una convención final de septiembre, principio de octubre, para elegir los candidatos, tanto a síndico como a senador en el Distrito Nacional. ¿De qué serviría? ¿Por qué nos fuimos del PRD y del lado de Miguel Vargas? Precisamente por eso, porque Miguel entendió que el partido podía manejarse como ustedes manejan revistas, que traen a quienes quieran. Pero esto es una empresa. Un partido político es diferente. Un partido político es un conglomerado de diferentes miembros que tienen aspiraciones, y las aspiraciones en la democracia primero se gana una contienda interna y después entonces tú te sometes a la opinión de la población. Sí, pero también hay que recuerde, mira, estaba Santiago Jacín sentado donde usted está sentado también, diciendo que hay ciertas cuotas, ciertas candidaturas que ellos se las reservan. Entonces, quizás en función de lo que pero no se puede reservar una candidatura donde hay, por ejemplo, 5 aspirantes, como la senaduría del distrito. No se pueden reservar la candidatura a síndico del Distrito Nacional porque hay 3, por lo menos conocidos, que están aspirando, y tú tienes que permitir que las bases del partido decidan cuál es el candidato que ellos quieren les represente en el próximo torneo electoral. Carlos, vamos a partir de la realidad de hoy, no de las especulaciones. Exacto. ¿Con qué cuenta y con quién cuenta, reitero, el doctor Ramón Emilio Concepción
primero para ganar la precandidatura o la candidatura y luego para embarcarse en la competencia por ser senador del Distrito Nacional? Número 1, hace un mes y lo que va del 27 para acá, que yo decidí buscar la candidatura a senador del Distrito Nacional. Yo trabajo todos los días. No hay un día que tú me vayas a encontrar en mi oficina o en mi casa después de las 11 de la mañana, las 12 o la 1 de la tarde, porque me va a encontrar en los distintos barrios del Distrito Nacional. Todos los días, saliendo a las 10 de la noche, a las 11 de la noche. ¿Qué estoy haciendo? Tú me preguntas el nombre de cualquier dirigente de cualquiera de las 26 zonas de la circunscripción 3, o de los 19 zonas de la circunscripción 2, o las 13 zonas de la circunscripción 1, porque yo estoy visitando zona por zona el Distrito Nacional, visitando dirigente por dirigente el Distrito Nacional, que es donde se gana una contienda interna. Porque es que aquí hay candidatos que todavía no aprenden. Una contienda tú no la ganas con 2 vallas en la 27, con 4 anuncios de televisión. Eso ya cuando tú eres candidato, entonces viene esa parte. Pero una contienda interna se gana con los votos del partido. Y si tú buscas, por ejemplo, en las redes sociales, no hay un día que tú no veas una actividad de Ramón Emilio Concepción en un barrio diferente en el Distrito Nacional. Todos los días. Yo estoy trabajando 8, 10, 12 horas y a veces hasta 14 horas en contacto permanente con la dirigencia del partido en el Distrito Nacional. Ese es el mayor activo, la gente del partido. Número 2, yo tengo un discurso con el que se puede tener diferencia, pero aquí todo el mundo sabe qué piensa Ramón Emilio Concepción en materia de endeudamiento, qué piensa Ramón Emilio Concepción en materia de seguridad nacional, qué piensa Ramón Emilio Concepción en materia de soberanía, qué piensa Ramón Emilio Concepción en materia de corrupción, qué piensa Ramón Emilio Concepción en relaciones exteriores. Yo estoy claro y sé que no soy una monedita de oro para gustarle a todo el mundo, pero tengo temas definidos que no negocio. Yo he dicho, el endeudamiento público es uno de los temas más delicados que tiene la República Dominicana. Cuando yo planteo que si soy senador, por ejemplo, yo voy a someter, a mí hay que demostrarme el costo del Metro Santo Domingo. Si no hay prescripción de aquí a que sea senador. A mí hay que demostrarme por qué 1 kilómetro de metro en Santo Domingo es el más caro del mundo, número 1. Número 2, a mí hay que demostrarme que esos préstamos que se han aprobado al vapor ahí, hay que decir en qué se utilizaron esos préstamos. ¿Por qué? Porque 1/3 del presupuesto nacional todos los años está dedicado a pagar el servicio de la deuda pública. 1/3 del presupuesto. ¿Tú te imaginas? Un senador no tiene toda esa facultad prevista por la ley para hacer todo lo que tú estás planteando. Sí la tiene en la Constitución, sí la tiene. Tiene que buscar las funciones del Senado o de los senadores. Y desde ahora te digo, no me traiga ese asunto porque entonces vas a dejar de venir aquí. ¿Por qué? Porque vas a dejar de venir aquí. ¿Me vas a sacar del programa? No. Vas a dejar de venir aquí tú por no buscar que yo te exija que me dé lo que me está prometiendo. Pero exígelo, Machi. No. Exígelo conmigo. Olvídalo. Olvídate de eso. Jacobo, mira una cosa. Yo te voy a apoyar en todo lo que tú dices, pero no me traigas nada. No me traigas pruebas de lo que tú no tienes. Mira, Jacobo, tú siempre tienes una actitud conmigo de esa manera. No sé por qué. Ahora, yo hago un desafío y te lo lanzo a ti aquí. ¿Cuándo yo he hablado de una cosa que yo no tenga prueba? Está como bien, político. Perfecto. Cuando yo hablé, por ejemplo, del proceso de privatización, que dije que aquí se entregó una empresa que nos costó a los dominicanos 104 años de lágrimas, sudor, sacrificio, y que aquí no llegó un peso, he mostrado las pruebas donde el propio Banco Central certificaba que aquí no se pagó. Y he dicho que tengo los documentos de la Salomon Smith Barney que dice que no se depositó un centavo por el costo de la CDE. Eso no es papel de un senador, demostrar que los bienes públicos, que es competencia constitucional, enajenar los bienes públicos, eso no es competencia de un senador. Pero no es conmigo que tú vas a discutir eso. No es conmigo. Yo lo estoy planteando como mi programa de gobierno. Déjame decirte, el papá del candidato de tu partido tiene la actitud mía frente a esos asuntos. Tratarlo conmigo es casi un abuso porque es casi culparme
de lo que yo no tengo culpa. Yo no te estoy culpando, Machi. Yo Óyeme. estoy explicando lo que yo haría como senador, Óyeme. simple y sencillamente. Óyeme. Porque yo vine aquí a plantear por qué quiero ser senador. Bueno, tú Y lo yo estás he dicho, diciendo. y yo he dicho que quiero ser senador precisamente para ejercer las funciones que la Constitución le permiten a un senador ejercer. Yo no sería capaz, porque todo el que me conoce a mí sabe que yo soy un hombre de ley. Tú serías Y yo no el sería- mejor y yo no senador, sería- no de la Jacobo. República Dominicana, no, de toda Jacobo, Latinoamérica. Yo no sería capaz de plantear absolutamente nada que no me permita la ley, porque entonces me desdiciría de 30, 35 años de vida política, donde he sido si se quiere, un Bueno, de abogado. proclamador en el desierto de porque se respeten las leyes y la Constitución. Yo he dicho, a mí con la Constitución y con la ley cualquiera me arrodilla. Ahora, yo ejerciendo un cargo público, usando la Constitución y la ley, te garantizo que arrodillo a cualquiera frente a los tribunales de la República. Eso es lo que he planteado. Yo no estoy planteando nada que no esté en la Constitución, ni sería capaz de plantear absolutamente nada que no esté en la Constitución. Entonces, estoy trabajando 12, 14, hasta 15 horas al día, porque entiendo que una convención interna solo se gana con el concurso de las bases del partido. He dicho que tengo que legislar porque hay que poner un tope al endeudamiento público. ¿Qué tiene de pecaminoso una propuesta como esa? Todo lo contrario, es evitar que un presupuesto que ya está en casi 700,000 millones de pesos, en base a los impuestos que todos ustedes y los ciudadanos pagamos, un tercio solo de ese presupuesto se destine a pagar servicios de deuda. Y me gusta poner un ejemplo histórico. El empréstito Harmon de 1869 se contrataron 800,000 libras esterlinas, contractualmente y aprobada en el Congreso de la República. ¿Tú sabes cuántas libras esterlinas llegaron al país? 37,000. Pero hubo que pagar las 800,000 y eso trajo renegociación, Western Door 1, Western Door 2, Santo Domingo Improvement Company y después terminamos. Se pagó mucho más porque se pagó con la soberanía nacional. Bueno, ahí es que voy. ¿Y qué puede ser diferente mañana con este endeudamiento irresponsable que se lleva? Porque ya no te mandan las cañoneras. Te imponen, por ejemplo, como la Comunidad Económica Europea, que hizo una serie de conveniencias constitucionales que están por encima de la propia Constitución. Una decisión de la Comunidad Económica Europea está por encima de la Constitución. Y tú endeudar el país como se está endeudando aquí es entregar la soberanía económica. Y todo país que compromete su soberanía económica termina comprometiendo su soberanía política y territorial. Entonces el país necesita congresistas que le aclaren al pueblo suficientemente cuál es la función de un legislador. ¿Con cuántos votos se gana una senaduría en el Distrito Nacional? La última se ganó con 100 y pico mil votos. ¿Cuánto cuesta cada voto, Ramón Emilio? ¿Cómo que cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? No, eso habría que preguntárselo a los candidatos que no tienen discurso ni tienen credibilidad, que entiende que A los que han ganado hay que preguntárselo. No, no es así. No es así. Con discurso y credibilidad No es se así. gana una senaduría, Bueno, sí, una sí, alcaldía y una entonces, regiduría. Yo te lo voy a poner más fácil. Si vamos a poner el ejercicio político que solo dependa del dinero, vamos a poner candidato al de la Torre Atiemar, a Toño Leña, a Quirino, Eso es lo que a sale. Figueroa Agosto. Vamos a ponerlo. hay La que mayoría dar dos que los cosas, representa hay que son poner gente las de ese dos tipo. cosas. Vamos a ponerlo. Hay que poner Porque las si dos así cosas. fuera, entonces Leonel Ramón Fernández no Emilio, hubiese sido lo que te presidente, están Hipólito diciendo Mejía no hubiese es sido que hay que presidente, poner las dos Danilo cosas. Medina no hubiese sido presidente. Lo que sucede es que si así fuera, entonces aquí todo el que tiene dinero hubiese sido presidente de la República. Y si el dinero solo fuera determinante en una campaña electoral, la campaña del 12, el PLD le hubiese ganado a Hipólito 90-10, porque en apenas 6 meses el PLD gastó 305,000 millones. ¿Tú recuerdas? Le dio justamente para ganar, no 90-10, No, porque la correlación claro, de fuerza porque si estamos era hablando, proporcionalmente si inversa. Si estamos y la hablando que el revirtieron. dinero, yo no te digo que no se utilice dinero, porque cuando tú tienes que llenar el tanque de gasolina de tu vehículo para ir a los barrios, ese dinero. Cuando tú tienes, por ejemplo, que ver un problema de un compañero a veces que necesita una receta y no la puede comprar, y tú puedes ayudarlo, mandarla donde un amigo que se lo dé, eso es dinero. Pero si nos ponemos a hablar de que el que tenga dinero es el que vaya a las elecciones, entonces cerremos el país y dejemos para que los cargos electivos sean de los personajes que acabo de mencionar. Yo no Pero no estoy nos diciendo. argumente eso a nosotros. No estoy diciendo. Se tiene gasto y tú tienes que reconocer que se tiene un gasto Pero establecido para que tú puedas. ¿Y quién ha dicho que no hay gasto? Bueno, Lo tú que yo he lo dicho estás que no es lo diciendo que con determinante. discurso que tú vas a ganar. Bueno, mi carrera política la he hecho en base a mi discurso y a mis posiciones. Así la he hecho. ¿Y, por eso cuántos puestos públicos estoy tú has ganado? aspirando ahora por ¿Cuántos primera puestos vez. electivos Estoy tú has aspirando ganado? ahora por primera vez a un cargo con posibilidades.
Por primera Por vez. primera vez. Lo que pasa es que tú a mí no me vas a poner a decir que para ser político hay que ser dinero, hay que tener dinero nada más. No es eso lo que yo te estoy estamos diciendo que si así fuera, Que eso Leonel tiene un Fernández no costo, hubiese llegado que a eso presidente. tiene un costo, Todo que tiene un no- costo, Bueno. porque hasta tú venir a este programa tiene un costo, por Dios. O tú no necesitas un vehículo que te transporte aquí. Tú no necesitas mandar una camisa a la lavandería para ponértela y venir a este programa. Todo tiene un costo. Lo que yo no voy a aceptar Está exagerando, es... él. No. Está exagerando lo que uno dice. No, yo no estoy exagerando. No. El que está exagerando eres ¿Qué tú, no va a Jacobo. aceptar, doctor? Que me quieran imponer que para ser político solo son los que tienen dinero. No, yo creo que la pregunta eso no ha sido de intencionalidad. Ya reconocimos, tiene discurso, tiene propuesta, tiene trayectoria. Ahora he preguntado, ¿qué cuesta esos 100 y pico mil de votos? Porque evidentemente, para hacer política en República Dominicana, los recursos juegan un papel importante. es Y que- de hecho, doctor, ¿acaso la mayoría de los propietarios de banca no están vinculados y están metidos en actividad política y tienen representantes en ese Congreso? No es Bueno, así la pero práctica. está bien. Pero una cosa es que un candidato que no tenga ni discurso, ni credibilidad, ni carrera política, quiera hacer política en base al clientelismo. Y existe, no estoy diciendo que no existe. Pero esa no es la regla general. Ni todos los políticos. A veces para lo que un político necesita 1 millón de pesos, otro político lo puede hacer con 10,000 pesos. ¿Cuáles son las o con excepciones en el 50,000 ámbito pesos. municipal y congresional? ¿Cuáles son? Las excepciones, ya que no es la regla general. ¿Cuáles son las excepciones de personas que, carentes de recursos, solo con discurso y propuesta, nos están representando dignamente en el Congreso? No, yo te hablo, por ejemplo, cuando Leonel Fernández llegó al poder, ¿cuántos dinero tenía Leonel Fernández? Porque se supone que en una campaña hay colaboradores que te ayudan. A mí me están ayudando, No colaboradores. fue sin dinero. ¿Tú entiendes? No fue sin dinero, ¿eh? Pero yo no estoy diciendo que fue sin dinero. Pero tenía Leonel Fernández dinero para cambiando cubrir el una discurso, candidatura doctor. presidencial. ¿Tenía Danilo Medina dinero para llegar a la presidencia? ¿Tenía Hipólito Mejía dinero para llegar a la Que si presidencia? tenía- Porque aquí han habido otros candidatos, Que si por ejemplo. tenía dinero, Danilo, Danilo Medina. Medina. Sí, tenía dinero. Y usted no, Él, y como ustedes lo no personal. acusan de que ahí se... Ustedes no. Se- A mí no me meta Pachi, en el, con la en venia el del verbo doctor ustedes. Ramón Emilio Concepción, vamos a una pausa y en breve continuamos. Vamos a hacer una Ok. pausa. Continuamos en la entrevista con el Cuarto, aspirante que a se senador por el Partido Revolucionario Moderno, Ramón Emilio Concepción, del Distrito Nacional. Concepción, usted se fue del PRD y habiendo conocido usted ese partido, ¿qué usted cree de ese primer avance que para muchos es insignificante, o las esperanzas de que hayan otros nombramientos de PRDistas en el gobierno? ¿Usted cree que realmente se puede considerar valioso o un primer paso el nombramiento de un asesor en asuntos médicos del Poder Ejecutivo y de un director de IDECOP como a cambio de un apoyo como el que le dio Miguel Vargas a Danilo Medina? No, es un asunto de alianza entre Miguel y el gobierno, que yo no tengo que opinar sobre eso. El país tiene su juicio ya sobre cosas como esa, de cómo se está utilizando el presupuesto nacional para conveniencias políticas. Esas son las cosas que en el país hay que intentar empezar a cambiar. Precisamente que tú no puedas, prevaliéndote de una función pública, hacer alianza en base a los recursos precisamente que pagan todos los ciudadanos. Pero no merece ningún comentario de... Internamente, ¿cómo va la contienda? ¿Cuál es su posicionamiento respecto a los demás precandidatos a la senaduría por el Mira, Distrito yo acabo de Nacional? decir que yo lo que estoy haciendo es un trabajo de hormiga, trabajo de contacto todos los días, 8, 10, 12 horas, porque tengo el convencimiento que una contienda interna tú solo la ganas cuando tienes mucho contacto con los dirigentes, es decir, con los presidentes, con los secretarios generales, con los dirigentes zonales, con los miembros que son de las bases del partido, y ese ejercicio yo estoy haciendo. Yo entiendo que si la convención es mañana, pasado, es difícil que yo la pierda, porque mientras otros se han dedicado a poner vallas en la 27, yo me he dedicado a tener contacto con las bases del partido, que son las que deciden. Yo no soy de los políticos que dicen, las encuestas me favorecen, no, yo estoy trabajando. Y tengo la plena conciencia de que si la convención es mañana, es difícil que me la ganen los demás candidatos. Pero no hay ni una medición que usted nos diga cómo anda la correlación, porque perfecto, está trabajando, lo sabemos, Mira, usted me lo ha planteado varias veces. Mira, las mediciones que nosotros mandamos a hacer interna, el que está más cerca de mí, yo debo llevarle entre 16 y 17 puntos porcentuales en este momento en las bases del partido. En las mediciones serias que estamos haciendo solo como
como punto para saber dónde debemos atacar, dónde podemos ir una vez a la semana o dónde tenemos que ir 3 veces a la semana. Hay barrios, por ejemplo, como Gualey, Guachupita, que son determinantes para ganar una convención en esa circunscripción 3. Yo me estoy metiendo 2 y 3 veces a la semana, a tener contacto real con la dirigencia del partido. Contacto real. Por ejemplo, en Guachupita hay una dirigente, Agapita. El que no tiene Agapita ahí, difícilmente pueda decir que va a ganar esa zona donde ella es presidenta de FEDOMUSDE. Yo me estoy metiendo a los Guandule, a La Siena, a Guachupita, Gualey, Villa Juana, Villa Consuelo, 1, 2, 3 veces por semana. Pero FEDOMUSDE quedó en manos del PRM. Bueno, FEDOMUSDE es la Federación de Mujeres Socialdemócratas, que la puede tener cualquier partido asociado a esa. Sí, pero se sabe que ese es un espacio de coordinación de mujeres que ha estado históricamente afiliado al PRD, como Juntapo, que estuvo también. A ti se te olvidas que en el PRD queda la casa y las 3 siglas nada más. La gente no fuimos toda al PRM, por Dios. Ah, pues esas siglas están con ustedes, la FEDOMUSDE. Esto lo sabe todo el mundo. Un partido lo hacen sus gentes. Es un argumento. Un partido lo hace sus yo gentes. No lo acepto ya. Pero todos hemos hecho una transferencia del PRD al PRM. Y cuando salen las mediciones, ¿cuánto te sale midiendo el PRD? O los candidatos del PRD. Pues eso no se discute, por Dios. Todo el mundo sabe que hubo un vaciado del PRD al PRM. ¿Ustedes se imaginan que es la primera vez que en 42 años el PRD no lleva candidato propio? Por primera vez en 42 años, entonces yo creo que ahí queda toda la explicación que se pueda dar. Un partido símbolo de la política nacional con el que tú puedes estar de acuerdo o desacuerdo. Pero era una de las patas fundamentales de la democracia en la República Dominicana. Y repito, por primera vez en 42 años no lleva candidatura propia. Entonces yo creo que esa es la mejor explicación. ¿Y tú no estás contando con que el partido que tú estás representando ahora es un partido nuevo? Totalmente nuevo. Bueno, es una organización en torno al nombre nuevo, pero somos los propios dirigentes que teníamos eso es lo en mismo, el PRD. entonces. No es lo mismo, Jacobo. Pues no es lo mismo porque ahora esto se llama Partido Revolucionario Moderno. Tiene siglas diferentes, símbolos diferentes. Ahora, ¿por quién está integrado básicamente el Partido Revolucionario Moderno? Por un 90 y tanto altísimo % de la gente que integrábamos el Partido Revolucionario Dominicano. Eso es así de sencillo. ¿Qué tiene de complicado entender eso? Estamos todos en el PRM ahora, o casi todos. Con la objetividad que lo caracteriza, ¿cómo mide usted el crecimiento de la candidatura del licenciado Luis Abinader? Desde su proclamación a la fecha, ¿ha arrancado debidamente esa candidatura? Mira, yo pienso que hay muchas cosas por hacer. Quedan 8 meses para el torneo electoral. Yo creo que hay que arreciar los trabajos en torno a la candidatura del compañero Abinader. Ese acto de ayer es sumamente importante porque puede tener diferencia, pero aquí todo el mundo sabe que Eduardo Estrella es uno de los principales activos que tiene la política nacional. Entonces yo pienso que Luis y sus estrategas tienen que acelerar el paso en torno a seguir captando figuras de esa categoría, arreciar el discurso de oposición frente al gobierno, propuesta, por ejemplo, en materia de infraestructura, propuesta en materia de electricidad, propuesta en materia de salud, en materia de educación, todo eso hay que hacerlo. Y decía Santiago Jacín que están preparando el programa de gobierno que se dará a conocer en los próximos días y pienso que a partir de ahí ya coge el dinamismo que toma toda campaña en los últimos 6 meses. Pero yo entiendo que Luis está muy bien posicionado en este momento. ¿A qué distancia está la convención? La convención de los candidatos, Sí. Septiembre, final de septiembre u octubre, un mes y tanto. Planteaba Wilfredo Lozano en una comparecencia anterior a este programa, cuando le preguntamos identificar 3 o 4 acciones concretas de cara a revertir la situación política y beneficiar la candidatura de Luis Abinader. Entre ese planteaba la necesaria urgencia de que esa candidatura se vincule a los movimientos sociales de la República Dominicana, sindicatos, juntas de vecinos, asociaciones. En ese sentido, ¿está la candidatura de Luis Abinader trabajando con ese tipo de asociación y de organizaciones? Mira, ese es el esfuerzo que se está haciendo. Yo pienso que cuando se está acercando a Fidel Santana, cuando se está acercando a Eduardo Estrella, cuando se está acercando a Tuey de Camps, cuando se está acercando a los sindicatos, a los legisladores, esas son 3 partidos políticos. Son 3 partidos. Estamos hablando de movimientos sociales. Por ejemplo, La Multitud,
estoy harto. Toda esa gente están convergiendo en la convergencia. Se está haciendo una gran coalición político-electoral, social, precisamente para poder enfrentar el PLD. Porque mira, yo no voy a venir aquí a admitir ni a decir que la lucha contra Danilo y el PLD es un asunto de niño, de ninguna manera, de Grandes Ligas. Hay gente que pueden pensar que por el descontento, que es muy grande frente al gobierno, frente al PLD, pero no es tan sencillo, ¿no? Hay que darle con duro para que salgan del poder. Tienen todos los recursos del mundo, tienen el poder casi completo, tienen el poder mediático casi completo, que pueden aparentar cosas que aunque no sean ciertas, fíjate que nosotros a veces que pensamos que tenemos un poco de comprensión, a veces nos confunde el poder mediático que tiene. ¿Tú sabes lo que es gastar 6 u 8 mil millones de pesos en un año para promoción? Es duro. Entonces la tarea es dura, es trabajar y trabajar todos los días. Doctor, ¿y el descontento que perciben ustedes, que tiene la población en contra del PLD, se traduce también en un descontento y un rechazo a la candidatura del presidente Danilo Medina? Mira, eso es un tema de análisis. Yo he dicho que a veces se confunde la comparación que hace el país entre la impopularidad con la que salió el presidente que fue sustituido por Danilo Medina y la forma sencilla y llana que tiene Danilo de ir a los campos, de ir a los barrios. Por primera vez un presidente tiene tanto contacto con el pueblo que eso tú no lo puedes negar. Ayuda a la figura de un presidente. Ahora, la pregunta es si con eso se va al mercado, si se va a la farmacia, si se va a la clínica, si se va a la tienda. Con Danilo Medina se ha agravado el problema de la electricidad. Más deuda que nunca, más apagones que nunca. El problema de la inseguridad ciudadana, el problema del costo de la canasta familiar, el desorden inmenso que hay en las filas de la Policía Nacional, que lo oía ustedes tratándolo al principio del programa, que se ha mejorado con la gestión del presidente Danilo Medina. El endeudamiento como nunca antes en la historia del país. Entonces, ¿cuál es el renglón de la vida diaria, cotidiana de los dominicanos que ha mejorado en el gobierno de Danilo Medina? Entonces, por eso te digo, una cosa es lo que puedan decir algunas encuestas, otra cosa es la realidad. ¿Cómo es posible que en un gobierno tan dechado de virtudes, por qué están protestando los movimientos sociales en el país? ¿Por los apagones? ¿Falta de agua? ¿Falta de caminos vecinales? ¿Obras prometidas desde el 2012 que todavía no se han concretizado? Y en estos días veía precisamente en uno de esos paseos domingueros que hace el presidente que estaba terminando o llevando un aporte a una oferta que había hecho desde 2012. Entonces, ¿cómo es posible que un país que esté protestando por falta de agua, falta de energía, falta de infraestructura, salud, cómo es posible? Entonces, pienso que hay un desbalance entre lo que dicen las encuestas y la realidad. Yo no percibo al candidato del PRM referirse a ese conjunto de problemas que usted está señalando. No lo percibo. Bueno, si no lo está haciendo es lamentable porque debiera estarlo haciendo. Por eso es que el país se está quejando precisamente de cosas como esa. La inseguridad ciudadana es un tema vital. Y la gente cree que es tan sencillo. Yo recuerdo una de estas discusiones que Machi y yo históricamente tenemos casi en todos los programas. Final de la década del 90, yo le decía a Machi, citando uno de los artículos que escribió Leonel Fernández en Vanguardia del Pueblo, que él decía que en los países donde se instauraba el modelo neoliberal, terminaba destrozando las industrias y las empresas nacionales, la producción, que eso traía desempleo, que el desempleo traía pobreza, que la pobreza traía caos y que el caos trae la violencia. Incluso ponía como ejemplo lo que había sucedido en Venezuela cuando aquel Caracazo de 1989, donde se encareció todo, privatizaron todas las empresas públicas, eran la suba de los impuestos, era casi mensual un paquetazo, se desesperó el pueblo venezolano, salió a la calle. Aquí era previsible, y yo recuerdo que en este programa de Revista 110 hice muchas veces la advertencia de que el día que la violencia desbordara los barrios populares nuestros, yo decía, cuando pase de la San Martín hacia acá, entonces es que nos vamos a alarmar. Esa es la violencia delincuencial. Yo he dicho que aquí la mayor violencia la ha puesto el Estado desde 1996. Cuando impide que un joven que se hace profesional adquiera un empleo, es violencia, porque después que tú gastas una fortuna siendo un hijo tuyo profesional, ¿cómo es posible que tú no tengas un empleo para un muchacho? Las jovencitas nuestras a veces se hacen profesional y tienen que irse a servir trago a los hoteles porque tampoco tienen un empleo. Entonces el modelo económico per se, que se ha instaurado aquí desde 1996, ayer yo estaba en Jaina, fui a dar un pésame,
Y yo preguntaba, ¿qué diferencia hay en Jaina cuando existía el ingenio y ahora? Y me dice, aquí todo es miseria ahora. Cuando el ingenio estaba aquí los sábados, a cualquiera se le podían regalar 100 pesos, 200 pesos, porque eran miles de obreros que tenían un salario seguro en esos ingenios. Eso desapareció de Jaina. Y yo decía, ¿cómo es posible que un pueblo a 10 minutos, a 5 minutos de Santo Domingo, tú entras por las calles de Jaina y es peor que el peor batey que tenga el país, a 10 minutos de Santo Domingo? San Cristóbal en estos días hubo que decretarlo en estado de emergencia porque no funciona la sindicatura, no funciona nada. Y entonces cuando yo hacía la advertencia, yo recuerdo que mi amigo Machi me dijo, no, es que tú estás ligando la pobreza con la violencia. Yo le decía, no la estoy ligando yo. Le están ligando los estudios que dicen que donde hay pobreza... Óigame una cosa. Nadie ha hablado sobre la capitalización más que yo. Nadie en este país ha hablado de ese tema más que yo. Entonces Casal Victoria, el Payas Nanita, Ramón Concepción, que yo recuerdo, yo fui el abogado que llevé la instancia en contra de las privatizaciones a la Suprema Corte de Justicia. Y yo fui el que causó que violaran la oficina senatorial del doctor Abinader. Yo no he dicho, es que ahí es la diferencia que tú y yo tenemos. Yo no he dicho que tú no fuiste cabeza clave en las denuncias. Bueno, pero que tú hablando... Que yo lo que he dicho es que nosotros, Casal Victoria, Payananita y yo, encabezamos la ofensiva más grande que se hizo en contra del proceso de destrozar el aparato productivo nacional. Y eso lo reconoce el país entero. Eso lo reconoce el país. Es más, Revista 110, que es el programa donde a mí me conoció, una parte del país en la que me conoció a través de este programa, tratando el problema que iba a generar la privatización aquí, donde todas las advertencias que hice están en más de 300 artículos que yo metí. Abanderado de ese tema. Yo he dicho, cada vez que me refiero al doctor Jacín, digo que aquí va a haber que hacer un monumento. El día que se haga realidad de lo que ocasionó la privatización, de lo que ha ocasionado la devaluación de la moneda, he dicho que al doctor Jacín habrá que hacerle un monumento en grande en este país. Solo al doctor Jacín. Porque es el hombre, bueno, el doctor Jacín... Ahí está Consuelo de Pradera. El doctor Jacín es la figura principal de Revista 110 y es el que con más consistencia siempre se ha opuesto a la devaluación de la moneda, se opuso a las privatizaciones, advirtió lo que iban a ocasionar la entronización del modelo aquí en República Dominicana. Yo creo que el doctor Jacín fue clave en esa lucha y abrió los medios precisamente para quienes nos oponíamos a ese proceso que sabíamos lo que iba a ocasionar, no lo facilitó todo. ¿Usted no cree que quizá el gobierno estaría reconociendo un poco el fracaso del modelo con ese anuncio de que rehabilitaría unos ingenios y también con el anuncio de que se está incursionando de nuevo en la generación eléctrica? El problema es que eso demuestra entonces que lo que estaban era improvisando, que no sabían lo que estaban haciendo. Así de sencillo. Yo no puedo porque si habíamos gente que advertimos de lo que eso iba a ocasionar, es lo mismo que yo. Yo no puedo. Cuando el presidente Leonel Fernández derogó el decreto 2445, yo mandé nota de prensa a todos los medios. Y el único que publicó una primera plana fue La Nación, que dirigía el doctor Julio Jacín, donde yo advertía que derogar ese decreto se estaba abriendo la puerta al narco y al lavado, porque ese decreto impedía que todas esas mafias internacionales que se han entronizado en el país llegaran al país y lo derogaron ese decreto. Ramón Emilio, yo no puedo decir que en el PRM hay parte del desguace del sector público en la República Dominicana. Pero yo no estoy diciendo que no lo hay. Porque esa es la ventaja que tengo yo. Esa es la ventaja que tengo yo, que yo con temas nacionales no me importa quién lo trate. Si yo estoy en contra de las privatizaciones, si lo hace el PRM, tú puedes estar de acuerdo, tú puedes estar seguro que me va a tener de frente. El PRM no lo puede hacer porque ya pasó. El PRM es un partido nuevo. Machi, estoy poniendo un ejemplo. Si viene con política de la que yo entiendo dañan el interés nacional, tú puedes estar seguro que a mí me va a tener de frente. Eso es lo que he dicho. Doctor, usted parte de la comisión que está trabajando en la propuesta de programa de gobierno. No, señor. Imagínese usted. No. Doctor, ¿qué usted cree de los acercamientos del PRM a otras fuerzas políticas? ¿No ha incluido a Guillermo Moreno? Porque lo vemos... Tengo entendido que se está conversando con todo el que dice que es y practica oposición frente al gobierno de Danilo Medina y el PLD. Pero yo no soy parte de ese acuerdo. Yo estoy en un trabajo inmenso en la senaduría del distrito
que todos los días, de domingo a domingo, yo estoy en un barrio diferente de la capital. Yo estoy ahora a tiempo completo en la senaduría del distrito. Doctor, ¿cuáles serían los tres ejes fundamentales que debería abordar la propuesta de programa de gobierno de su partido, según su percepción? Sé que no es parte de la comisión, pero mira, si usted pudiera identificar. Tú sabes que yo he dicho que los modelos tienen que tener precedente histórico, que hayan funcionado. Por ejemplo, Japón en 30 años de Sistema Nacional de Desarrollo, Japón logró colocarse en la segunda economía del mundo. Chile, con el modelo neoliberal o de los muchachos de Chicago Boys, en 35 años todavía no llega ni siquiera a la economía número 15 del mundo. Entonces, lo primero es que el modelo tiene que basarse en la producción nacional, en la generación de empleo productivo. Fíjate que esta semana pasada el propio presidente admitía que el 80% de los empleos pertenecen al sector informal. Entonces eso lo que genera es caos, lo que genera es miseria. Tú tienes que volver a los planes nacionales de desarrollo donde la infraestructura juega un papel nacional. Aquí está todo por hacer. Faltan presas, faltan puentes, faltan viviendas, falta escuela, falta de todo. Pongo un ejemplo sencillo. Nosotros en los años 70 teníamos 18 laboratorios experimentales en todo el territorio nacional del sector público. Hoy no tenemos uno. Ahí se analizaban las semillas, la calidad del agua, la calidad de la tierra, el clima, para saber en qué parte del país tú tenías qué producto a sembrar o a producir. Todas esas cosas, yo entiendo, deben ir a un programa de gobierno. Por ejemplo, la seguridad nacional es un programa, todo programa de gobierno serio tiene que tocar el tema de seguridad nacional, porque ya inciden todos los índices, desde el más humilde hasta más alto. Ya los asaltos no están en la parte alta de la ciudad. Entonces tú tienes que poner seguridad nacional como prioridad 1A. El endeudamiento hay que buscar una forma de pararlo en el país, porque ningún país aguanta poner 1/3 del presupuesto todos los años solo para pagar el servicio de la deuda. Entonces son temas que yo entiendo que deben estar incluidos en el programa de gobierno, pero yo ni estoy trabajando en el programa de gobierno, ni sé todavía qué va a tener el programa de gobierno del PRM. Repito, yo estoy en la candidatura a senador a tiempo completo del Distrito Nacional. Bien. En términos de agenda legislativa, ¿qué plantearía usted como necesario para ya sus aspiraciones como senador? Bueno, trataba ahorita, yo decía, tema 1A, el endeudamiento público. Hay una legislación para poner tope al endeudamiento público. Número 2, reconstrucción económica de emergencia. En el país hay que poner lo que hizo Taiwán, lo que hizo Singapur. Singapur era uno de los países más violentos. Y cuando se instauró precisamente un programa de reconstrucción económica de emergencia y un programa de reconstrucción económica a corto y a mediano y largo plazo, hoy Singapur es completamente diferente a lo que era. Y de ser una de las policías más corruptas del mundo, es una de las policías más efectivas, porque se invirtió en ciencia, en tecnología, en preparar los policías, en ponerle seguro de vida, que si pierde la vida en el ejercicio de sus funciones le queda garantía a su esposa, a sus hijos, vivienda, seguridad social, buen salario, tecnología, como decía creo que Junior ahorita, desde un carro de policía tú coges y metes la cédula o el ID de una persona. No lo vamos a discutir, pero Singapur es una sola ciudad. Nosotros somos muchas ciudades, otras tradiciones. Y Estados Unidos es una sola ciudad. ¿Por qué, por ejemplo, en 92 años? No me menciones como ejemplo los Estados Unidos, que están desbaratados. Ese es una potencia en desbarajuste permanente. Jacobo, es que las diferencias que yo tengo. Que usted no puede circular en Mississippi. ¿Por qué tú no permites que uno termine una idea para opinar? ¿Tú sabías lo que yo iba a decir de Estados Unidos, por ejemplo? ¿Qué yo iba a decir? Te iba a poner la ciudad de Nueva York, de ejemplo, que pasó de ser una de las ciudades más violentas del mundo a una de las ciudades más seguras. En 92 años se dio los otros días que por primera vez en Nueva York, en 24 horas no se reportó ningún tipo de delito. Entonces ahí están los hechos, por Dios. La famosa teoría de la ventana rota que empezó Giuliani a aplicar. Pero es parte de los Estados Unidos, porque yo no estoy defendiendo a los Estados Unidos diciendo que es una cosa ni otra. Yo te estoy poniendo ejemplo de una ciudad que pasó de ser la más violenta del mundo a una de las ciudades más seguras. Claro. Detroit, por ejemplo, Detroit está destrozada económicamente, completamente destrozada económicamente. Y el que hizo la reforma en Nueva York trató de hacerla en Caracas y no pudo. Bueno, habrá que ver si había voluntad
en las autoridades de Caracas para hacerla. Bien, señores, se nos acabó el tiempo. Hasta aquí el programa Revista 110. Gracias, doctor Gracias a Concepción, por venir ustedes. por acá. Les esperamos a ustedes mañana, como siempre, desde las 5 de la mañana.